Buen día, alumnos. Hoy quisiera un poco explicarles qué consideraciones tenemos que tener para la elaboración de un plan estratégico de comunicación. De todas maneras, un tema que se va a abordar en nuestra siguiente evaluación. Nosotros hemos venido leyendo autores como Joan Costa, como Michael Ritter, como Humberto Eco, algunos textos también de Alejandro Formanchuk, y en general lo que ellos hacen es contribuir a la siguiente distinción. Por un lado, vamos a encontrar el ámbito o el plano de lo estratégico, y por otro lado vamos a encontrar el plano de lo táctico. ¿Qué significa esto? Vayamos primero al primer plano. En el plano de lo estratégico, el punto de partida va a ser el análisis del contexto. Quiero decir que vamos a tratar de recoger todo aquello que podría influir o podría marcar el camino de la organización. Por ejemplo, ideologías, por ejemplo, iniciativas legales, por ejemplo, niveles de percepción, etc. Claro ejemplo aquí viene a ser McDonald's. McDonald's hace unos 3 años aquí en Perú tuvo que cambiar, se vio obligado a cambiar parte de sus menús o de sus productos gracias a que se popularizó el debate de la ley de la comida chatarra. Y la opinión pública pudo haber señalado a diversas marcas. Sin embargo, cuando hablábamos de la ley de la comida chatarra, básicamente señalaba con una connotación negativa a McDonald's. McDonald's, consciente de esto, porque no solamente pasa en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Porque las ideologías corren hacia el cuidado de la salud, hacia la responsabilidad social, hacia el reciclaje, el medio ambiente, etc., empezó a cambiar, ¿no?, desde adentro de la organización sus productos, sus procesos, la forma de hacer las cosas, obviamente en función de eso que el mercado le estaba demandando. Todos esos aspectos son finalmente los que tenemos que colocar cuando hablamos de un análisis del contexto. Cuando nos enfrentemos a la evaluación o al examen parcial, por supuesto, ¿no?, vamos a tratar de hacerlo de una manera sintética, condensada, pero de todas maneras poniendo los puntos más importantes. De ahí va a devenir finalmente los objetivos generales de la empresa. Objetivos generales que van a marcar más o menos lo que quiere conseguir esta organización en 1 año, en 2 años, en 5 años. Una vez que tenemos esos objetivos de la organización, entra a tallar obviamente el papel del comunicador planteando objetivos de comunicación que finalmente contribuyan a la consecución de los objetivos de la organización. Si no, no tiene sentido. Objetivos de comunicación que no están anclados en los objetivos de la organización simplemente no sirven y no tiene razón de ser esa área de comunicación. Para plantear objetivos de comunicación no nos podemos olvidar que esos objetivos tienen que ser claros, concisos, concretos, además tienen que ser cuantificables y tienen que estar enmarcados en un lapso de tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de objetivos de comunicación vamos a hablar de concientizar, vamos a hablar de sensibilizar, vamos a hablar de promocionar, difundir, recordar, etcétera, ¿sí? Luego de los objetivos de comunicación, que pueden ser 2, 3, 4 quizá, ¿no?, que involucran por supuesto tanto a la organización internamente como hacia afuera, es decir, a los stakeholders externos, vamos a elegir discriminar a estos stakeholders, porque sabemos que los recursos son limitados. Quisiéramos emprender estrategias con todos los stakeholders, pero tendremos que elegir de todas maneras los más importantes para este lapso de tiempo, ¿sí?, tanto internamente como hacia afuera. Dicho sea de paso un poco, les recuerdo, ya lo dijo Joan Costa, el único stakeholder que puede sostener el mensaje hacia afuera para poder construir la tan ansiada reputación son los colaboradores. Así que no puedo dejar de incluir a mis colaboradores como parte del grupo de los stakeholders seleccionados. De ahí vendrán hacia afuera otros stakeholders como los usuarios, como los proveedores, como los posibles aliados estratégicos, etc. Luego de haber escogido los stakeholders, recién me voy a preguntar cómo voy a alcanzar esos objetivos. A eso le voy a denominar estrategia. Las estrategias desde el punto de vista de la comunicación nos tienen que evocar claramente, ¿no?, el argumento comunicacional que voy a utilizar, ¿no?, para que a partir de ello, ¿no?,
pueda finalmente los otros que intervienen, los publicistas, los community, los directores, etcétera, ¿no? Puedan aterrizar esa idea dentro de cada una de su especialidad. Es decir, nosotros los estrategas lo que tenemos que hacer es concebir la estrategia comunicacional como el gran argumento o la forma en que vamos a realizar las cosas dentro de un sinnúmero de posibilidades, ¿sí? Una vez que tenemos la estrategia, entonces, digamos que se cierra el ámbito estratégico para entrar al ámbito táctico. En el ámbito táctico, básicamente, tenemos que tratar de aterrizar esa estrategia en un conjunto de acciones puntuales. Acciones, ¿no?, de comunicación siempre, por supuesto, ¿no?, que tendrán que tener un cronograma y un presupuesto. Para ustedes, obviamente, no les voy a pedir un presupuesto, pero sí un cronograma. Me refiero a acciones como, por ejemplo, una campaña publicitaria, una campaña de lanzamiento, una activación, acciones de BTL, afiches, talleres, todo aquello, ¿no?, todo ese conjunto de acciones en general que nos va a ayudar, ¿no?, a aterrizar en el día a día esa estrategia. Esto es más o menos, ¿no?, la distinción entre el plano estratégico y el plano táctico. Es importante aquí de todas maneras considerar, ¿no?, nosotros hemos venido estudiando juntos el tema de la identidad y el de la cultura organizacional. Es importante considerar entonces la misión, la visión, los valores de la organización, porque eso en su conjunto nos habla del ADN de la empresa, es decir, de la personalidad de la organización. Y es de esa manera, ¿no?, como tenemos que nosotros, los comunicadores, concentrarnos para que esta organización siga actuando como dice que es decir, mantener la coherencia durante todos los años, ¿no?, que la organización funcione y, por supuesto, ¿no?, una misión o una visión de una organización que nunca muera, ¿no? Es decir, buscar la coherencia en esa estrategia de mensaje significa ser y decir, ¿no?, lo mismo. Es decir, ¿qué es Starbucks? Ese es un ejemplo. Starbucks desde un inicio fue un café, ¿no?, que buscaba finalmente otorgarle cierto confort allá en el puerto de Seattle a los pescadores. Como 50 años después, bueno, no 50, por ahí 30, 40, no sé si 50 años después, Starbucks ya a nivel mundial sigue siendo exactamente lo mismo. Y el éxito en temas de reputación, o sea, reputaciones bien construidas, están relacionadas con cómo enfoqué mi ámbito estratégico para plasmarlo en el día a día, es decir, en el táctico, buscando y priorizando siempre la coherencia. Digo que soy una cosa y además hago, ¿no?, o sea, le otorgo la experiencia a los diferentes stakeholders, ¿no?, que significa, ¿no?, obtener confianza. Digo que soy una cosa y hago lo que soy. Muchas gracias.